Hola amigos, bienvenidos a mi canal Recetas Saludables y Sabrosas. Hoy vamos a preparar unos huevos revueltos con unas setas que encontré de ruta por los Pirineos. Son carreretas o también llamadas senderuelas. Ahora que es temporada de setas es un buen momento para hacer este plato. Si no tenéis estas setas podéis hacer esta receta con otra variedad de seta que tenga un sabor delicado, no muy fuerte. Y si son silvestres, no olvidéis que solo hay que recolectar setas que conozcamos perfectamente, para evitar setas venenosas. Empezamos cortando los tallos de las setas y lavándolas con agua para retirar la tierra. He querido hacer esta receta con huevos revueltos como aprendí a hacerlos en Inglaterra. Ahora os enseñaré unas curiosidades sobre las carreretas y veremos cómo hacer estos huevos revueltos a la inglesa. Estos son carreretas o senderuelas, tienen varios nombres y son carísimas. Son unas setas silvestres que salen aquí, sobre todo en los Pirineos, en los prados. Salen en mayo y también salen en septiembre o octubre. O sea que salen 2 veces al año. Y esto, bueno, se puede hacer una tortilla de carrereta, se pueden comer como tapas así con un poco de aceite, un poco de sal. Pero lo típico es hacerlas secar y con carne asada, pues se ponen dentro y están, bueno, también puedes hacer canalones de carreretas, bueno, y está lleno, mira Albert, ven para acá. Y mira qué olor, mira, no suelen tener gusanos, o sea que son, mira, estas acaban de nacer ayer. En un par de días salen, estas son rápidas. No voy a dejar ninguna en el prado. Bueno, y se llaman carreretas porque hacen como una carretera y por eso se reconoce en los prados. Las zonas más oscuras son las que debéis mirar a ver si hay carreretas. Bueno, en esta receta no voy a hablar mucho porque ya vais a ver muy fácilmente cómo se hace. Lo único que quiero comentar es que el secreto de unos buenos huevos revueltos, tal como se hacen en Inglaterra al menos, es hacerlos muy poco a poco, muy despacio, pues más o menos durante 6 o 7 minutos, poco a poco, ya lo iréis viendo. Y nada, seguir los pasos y bueno, nos vemos al final del vídeo.
Bueno amigos, ya hemos llegado al final de esta receta tan campestre. Espero que os haya gustado y que os animéis a probarla. Si es así, darle al me gusta, compartir. No olvidéis suscribiros si aún no lo habéis hecho. Os mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!